Bienvenidos a TNT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Carlos Escolari, es investigador de la comunicación, experto en medios digitales, es argentino, vive hace muchos años en Europa, actualmente en Cataluña. Carlos, ¿cómo va? Muy bien, aquí estamos, aparentemente saliendo del túnel de a poquito. Allí en España. En Argentina tenemos para un rato todavía. Carlos, ¿qué características tiene la narrativa de la pandemia, si pudiéramos llamarla así? ¿Es una narrativa antigua, como vos has descrito en muchos de tus trabajos? ¿Está yendo del apocalipsis a la tragicomedia? ¿Qué género sería o qué tipo de género? Yo creo que más que narrativas son narrativas en plural, porque Claro. bueno, la pandemia generó toda una erupción volcánica de relatos de todo tipo. Cuando empezó, bueno, ya por mediados, la segunda quincena de marzo, digamos que acá empezamos la cuarentena, y empezaron a brotar los relatos. A mí me sorprendió, bueno, por un lado, y escribí bastante sobre esto, bueno, no tanto, escribí algo sobre esto, me sorprendieron estos discursos de algunos filósofos muy de moda, de cómo va a ser el mundo post pandemia, o sea, me pareció una cosa muy demasiado, casi delirante, ¿no? Incluso, bueno, ahora ha salido gente también del ámbito de la filosofía, de las ciencias sociales, se pasaron de rosca, ¿no? Con todos estos escenarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, digamos, aparecieron ese tipo de discursos, y a mí me interesó mucho, bueno, viviendo acá, yo trabajo en Barcelona, vivo cerca de Barcelona, me sorprendió mucho cómo organizó el relato el gobierno en España, el gobierno de Pedro Sánchez, esto de militarizar el discurso, de, bueno, obviamente toda la metáfora de la guerra contra el coronavirus, pero me sorprendió la presencia de militares, ¿no? Acá teníamos durante casi 2 meses, cada mediodía había una rueda de prensa donde estaban un par de ministros, los epidemiólogos y estaban las Fuerzas Armadas con todas sus medallitas colgadas, ¿no? Todo su currículum militar y haciendo discursos con tono militar, casi de arenga. Eh, claro, por momentos yo me imaginaba, esto en Argentina es impensable, o en otros países era impensable. Por ejemplo, en Alemania Angela Merkel tuvo un discurso pedagógico que hoy ha sido muy alabado, ¿no? Como que en cada lugar se adoptó un estilo diferente. Y esto fue bastante criticado después en España, porque aparte imagínense, estos militares hablando cada mediodía eran fuente de memes, ¿no? Cada rato aparecía un meme. Y ya después, a finales de abril, el gobierno un poco, bueno, de a poco lo fue sacando y ahora, digamos, se ha hecho un discurso más de epidemiólogos y ministros, digamos, como que esta cosa de la Fuerza Armada se fue replegando, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cada país, y vemos lo que pasó en Estados Unidos o Brasil, hay otra forma de relatar todo esto. Y lo que yo creo, y en eso hacía bastante hincapié en las cosas que escribí, es que, bueno, de frente a un evento tan catastrófico a escala global, eh, nuestra especie tiene necesidad de relatos, ¿no? Necesitamos relatos para darle un sentido a todo esto. Entonces, como que había un vacío y se llenó con todo lo que había, lo que venía de todos lados. Ujú. ¿Y qué narradores están imponiendo mejor sus historias? ¿Los gobiernos, como estabas describiendo? Los medios tradicionales, las redes, los Bueno, ahí habría primero que intelectuales, hacer como mencionabas? sí, habría que hacer un análisis primero en cada país, ver cómo se modeló lo narrativo. Los que investigamos la comunicación tenemos trabajo por una década acá. Ya sea la gente que investiga hashtags, redes sociales, Big Data, que bueno, ya están saliendo. Ayer se publicó un trabajo de gente de Australia, analizaron 2,5 millones de tweets siguiendo hashtags de coronavirus, ¿no? O sea, esto ya empieza, ellos tienen los datos, los pueden obtener casi en tiempo real y ya van analizando. Lo que es el análisis de discurso más tradicional, más, digamos, estilo Eliseo Verón, ¿no? En clave argentina, eso requiere más tiempo, habrá análisis en clave nacional dentro de cada sociedad, y después vendrán los estudios comparativos seguramente. A mí no me extrañaría que acá tengamos tesis doctorales comparando el discurso de Donald Trump con el de Bolsonaro, o el discurso de Pedro Sánchez con el de Merkel. Hay tanto para investigar en esto, ¿no? O sea, los comunicadores, los que nos interesa la construcción, digamos, también del discurso, va a haber mucho material. La gente que hace etnografía, antropología, esto de tener un tercio de la población mundial encerrada en sus casas 2 o 3 meses, acá también va a haber material para investigar. Bueno, es un quiebre muy grande, pero por otro lado nos abre posibilidades, temas muy interesantes, porque evidentemente eh, no todo va a seguir igual, no todo va a cambiar de manera radical, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida cotidiana, quizás las cosas que hoy menos pensamos van a cambiar, ¿no? Van a cambiar muchas, vamos a tener muchos efectos colaterales de esto.
y lo vamos a dar cuenta en el futuro. Incluso en la forma de relacionarse, ¿no? En la calle, esto de esquivar la distancia, tomar mate. Va a haber un antes y después en el tomar mate en Argentina y en Uruguay y en la cuenca del Plata, ¿no? Va a haber muchos cambios en la vida cotidiana y todo eso lo vamos a tener que investigar. Carlos, hiciste varias puntualizaciones sobre casos nacionales, contextos nacionales, cada país. ¿La globalización no existe? Como de alguna vez dijo Turén o algún otro intelectual. eh, Bueno, la globalización ya venía bastante golpeada estos últimos tiempos, sobre todo a partir de este nuevo conflicto entre Estados Unidos y China, que puso en discusión la base comercial, ¿no? De la globalización. Pero a nivel, claro, a nivel cultural íbamos hacia, estamos en una cultura global. Si uno dice, los fans de Harry Potter son una comunidad global. Y a lo mejor entre un chico que es fan de Harry Potter y otro chico que vive o va a la misma escuela aquí en Barcelona, ese chico que es fan de Harry Potter a lo mejor tiene más afinidad con un fan de Harry Potter de Perú o de Argentina o de Finlandia que con su compañero de clase, ¿no? Digamos que hay comunidades globales. Pero por otro lado, claro, hay toda una discusión sobre esto. Esta pandemia, por ejemplo, consolida una red social china, TikTok, en Occidente. Vamos a ver qué pasa. Hasta dónde Estados Unidos va a dejar entrar redes sociales, que sabemos que, bueno, tendrán datos de infinidad de millones de usuarios en Occidente. Y yo creo que van a llegar otras redes sociales de Oriente, que son muy populares allá, irán llegando de acá, como Bilibili es una red que todavía no entró en Occidente, pero el día que entre yo creo que va a arrasar, ¿no? Es una especie de YouTube donde los comentarios pasan flotando arriba de los vídeos, una cosa extraña que es muy importante en China. Pero a lo mejor vamos a otro tipo de globalización, áreas muy globalizadas, áreas que se están desglobalizando, hay que ver el tema de la industria. Están pasando cosas raras, como decía Charlie García. Por ejemplo, Huawei abrió una fábrica de antenas en Francia. Y muchas fábricas de capitales occidentales que estaban en China están volviendo a Occidente porque, bueno, China ya no es tan barato como antes. Bueno, vamos a ver cómo se reacomoda todo esto. Y en el plano cultural, bueno, a lo mejor vamos a una globalización, pero yo no es tanto la globalización made in USA que estábamos acostumbrados nosotros. A lo mejor vamos a una globalización de, bueno, ya empieza a haber blockbusters hechos en China que llegan a Netflix, películas de ciencia ficción, la película coreana que gana el Oscar, ¿no? Eh, Vamos a ver qué forma adopta todo esto, vamos a ver. Yo no creo que vayamos, que haya un repliegue total a lo nacional, a la lógica tradicional, yo creo que eso no creo. Pero vamos a una globalización mucho más variada, quizás multipolar, ¿no? Como está haciendo el mundo. Carlos, una de tus especialidades es la evolución de los medios, la ecología de los medios, y empezamos a escuchar a quienes afirman que va a haber una aceleración de esa evolución, de esa transformación radical, de manera radical va a ocurrir, venía pasando gradualmente, pero se va a acelerar. ¿Vos estás entre los aceleracionistas o más bien sos conservador respecto de esa mirada? Bueno, acá hay dos cosas. Primero, si hablamos de los medios, es una realidad empírica que hubo una aceleración desde que se crea la web. La web se creó a principios de los 90, ya por el 91, o sea que el año que viene cumplirá 30 años, cuando Tim Berners-Lee sube la primera página web a un servidor. Claro, desde el 91 hasta el 95, que es cuando empieza a popularizarse, que Microsoft saca el Explorer, o sea, se masifica un poco, comienza a masificarse a partir del 95. Pero ya la web tiene 30 años, que parece mucho. Y yo te digo, 10.000 días parece poco. Pero son 10.000 días, ¿no? En la historia de la humanidad no es nada. A partir de la web se acelera la creación de nuevos medios, plataformas. Ya en la década del 2000 los dispositivos móviles y las redes sociales le dan un ulterior, digamos, empujón a esta aceleración de creación de nuevos dispositivos, de nuevos formatos, ¿no? Esto de que está un tercio de la población encerrada en sus casas generando contenido también ha dado lugar a la aparición de nuevos formatos textuales, breves en las redes. O sea que hay una aceleración o multiplicación de canales, de experiencias de comunicación, seguramente. Cuando se habla de aceleracionismo, hay un libro publicado incluso en Argentina, de la editorial Caja Negra, habla más de la cuestión del antropoceno, ¿no? De frente a esta crisis planetaria, ¿no? Generada por el Homo sapiens, es como que habría aparentemente dos caminos. Uno es destecnologizar, ¿no? Que es una salida romántica, sería volver al pasado, volver a cultivar la huerta, ¿no? Que no está mal. Pero hay otra escuela que dice, no, metámosle más tecnología, porque la única forma de solucionar este problema
que generamos nosotros mismos es generando tecnologías, por ejemplo, que reduzcan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Generemos tecnología que nos ayude a disolver el plástico en los mares. Cuando se habla de aceleracionismo en términos ya más globales, se hace referencia a eso. Pero yo creo que volviendo a mi ámbito, que es el de los medios de comunicación, es evidente que acá ha habido un aceleracionismo en el sentido de multiplicación de canales y nuevas cosas. Si hablamos de aceleracionismo hay que hablar de grandes frenadas también, porque si nosotros vemos la evolución de los medios en el último siglo, siglo y medio, a finales del siglo XIX hubo una fase de aceleración, la época de Edison, de Tesla, que cada semana Edison sacaba un aparatito nuevo, era el cilindro para escuchar música, el disco de vinilo, sacó, bueno, todas las experimentaciones del teléfono, nació el cine, se consolidó la fotografía, nació el cómic, fueron 10, 20 años que apareció de todo, ¿no? Y de todo eso muchas cosas desaparecieron, ¿no? Ya nadie escucha música en el cilindro, se impuso el disco de vinilo en el siglo XX. Como que hubo un momento de mucha explosión de nuevas formas de comunicación que después, digamos, se tranquilizó. La radio llegó en la década del 20, el nuevo medio de televisión llegó en la década del 30 años más tarde, en los 50, 60, hasta que con la web en los 90 entramos en otra fase de aceleración y de multiplicación de medios. Es probable, no sé, esto es un sistema complejo, muy difícil predecir. A lo mejor entramos en una fase más de estabilización y toda esta actividad febril de aparición de nuevas cosas se va a otro sector de la economía o de la tecnología, se va a la genética a lo mejor. El sector más, la comunicación entra en una fase más tranquila, digamos. Pero bueno, se verá eso se verá porque, bueno, ahora está todo muy activo el sector de 5G, veremos qué pasa con eso. Carlos, una palabra sobre McLuhan para cerrar. ¿Qué nos dice para este tiempo que nos enseña? ¿Y por qué todavía hay tanta gente que no lo quiere, por lo menos en Argentina? No quiere su pensamiento, obviamente. A McLuhan nunca lo quisieron porque ya en los años 60 él iba a contrapelo de lo que era la investigación típica en Estados Unidos en los años 60, que era, todavía hoy es muy cuantitativa, muy empírica, ser estadístico, ¿no? Y McLuhan era más, casi una escuela europea, era más especulativo, pero el tipo tiene una percepción genial para detectar cosas nuevas que la gente que está todo el día metida haciendo a lo mejor entrevistas o estadísticas no lo llegaba a percibir. Él, él no venía no era un sociólogo de la comunicación, era experto en Joyce y Shakespeare, era una persona de letras que hablaba de comunicación. Y como era un outsider, yo creo que tenía esta ventaja de tener una visión diferente al que está todo el día metido dentro de un campo específico, una disciplina. Y después McLuhan volvió a los 90 con la revolución digital, digamos. Ahí mucha gente dijo, McLuhan esto lo había anticipado. Y yo un poco no me gusta esta idea de McLuhan, mucho parece que era un Nostradamus, ¿no? Y yo creo que no era Nostradamus. Él habló en los 60, hablaba de la televisión, hablaba del satélite, ¿no? Cuando él hablaba de aldea global, no hablaba de globalización, hablaba, aldea global era toda la gente mirando a Neil Armstrong llegando a la Luna, ¿no? Era el satélite llevando esa señal a todo el planeta, como la vieja tribu que escuchaba al narrador, al storyteller, ¿no? Hace miles de años escuchaba la tribu al narrador o la narración oral. Pero yo creo que es un pensador tan fresco que uno siempre lo lee y uno encuentra cosas. No es que él estaba haciendo predicciones, en algún momento tiró alguna cosa así, ¿no? Pero yo creo que es un pensamiento tan fresco, yo creo que más que incluso repetir alguna frase célebre, es interesante su espíritu, ¿no? De apertura, de la cosa fresca. Y yo creo que cuando uno revisa toda la investigación, todo lo que se habló, se investigó, se reflexionó sobre los medios en el siglo XX, hay dos figuras que son outsiders, que es Walter Benjamin y McLuhan. Uno en la primera mitad del siglo XX y otro en la segunda mitad. Y ninguno era sociólogo ni psicólogo de la comunicación. Era gente que venía de formación humanística, filosófica, literaria, y al venir de afuera tuvieron una visión que yo creo que es la que más perdura al final de cuentas. Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos y saludo a toda la gente y cuídense mucho. Hablábamos con Carlos Scolari, investigador de la comunicación, experto en medios digitales.